Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Colombia sigue jugando con fuego, no se preocupa por sus ciudadanos, aloja en su territorio a extremistas de todo tipo y está más ocupado de atacar la soberanía venezolana antes que resolver sus problemas crónicos como la pobreza, la violencia y la catástrofe sanitaria. Y por si fuera poco, los medios y los voceros oficiales colombianos actúan todos los días para reforzar un encuadre político definido y planificado, obviamente desde los Estados Unidos. Trasladar la guerra fratricida a Venezuela. ¿Cómo se explica este encuadre y qué consecuencias tiene? ¿De qué manera el gobierno venezolano ha respondido las acciones terroristas y del narcotráfico que se gestan y planifican desde Colombia y también todo el encuadre mediático que hay al respecto? De esto queremos conversar con el ministro de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Freddy Yáñez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, ministro. ¿Cómo está usted? Saludos, Orlando, para ti, para todo el pueblo latinoamericano, en especial para el pueblo ecuatoriano que nos escucha y que nos ve a través de la mejor señal Telesur. Claro que sí, gracias, ministro. De entrada le preguntaría, en este contexto, mediáticamente, ¿cómo se coloca esta nueva agresión contra Venezuela? ¿Cómo se ha ido construyendo, además, por fases donde en algunos casos les ha dado resultados alrededor de un conglomerado de medios y otras, en cambio, queda muy colgado porque no se sustenta ni en la verdad ni en la realidad? Bueno, Orlando, no es nada nuevo para Venezuela enfrentar no solo ataques subversivos y militares de países que se han convertido en el enclave de la geopolítica de los Estados Unidos contra nuestra democracia, contra nuestras instituciones, contra nuestro pueblo. Tampoco lo es enfrentar las distintas operaciones psicológicas que a través de los medios de comunicación tradicionales y ahora su nueva expresión, las redes sociales, se aplican diariamente contra nuestro país y se aplican también diariamente en el campo de la opinión pública. Por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde es siempre brindar análisis argumentados, sustentados, para desmontar estas matrices y para buscarle el verdadero sentido a todo lo que empieza a acontecer y que no se ve, como dice José Martí, en política y que resulta ser principalmente lo central, lo importante, lo sustantivo, como es el caso de los más recientes acontecimientos que vivimos en la frontera en Apure con Colombia y que está siendo explotado mediáticamente por los mismos actores, los mismos operadores, pero con unas singularidades de las que podríamos hablar en el desarrollo de este análisis. Claro, pero ministro, ahí le plantearía la pregunta a propósito de lo último ocurrido en Apure y que usted lo acaba de mencionar. En este caso particular, ¿usted cree que esta planificación articulada con medios de comunicación y redes sociales ha dado resultados, ha dado impacto, por ejemplo, para desmontar una realidad que está marcada y que los ministros, que las autoridades, incluso el presidente Nicolás Maduro lo ha demostrado en sus intervenciones televisadas? Es decir, en otras palabras, ¿hasta dónde resulta tan creíble esta versión de los hechos que efectivamente cuando uno ve la contraparte, es decir, lo que se ve en la realidad, se desfigura completamente? Las técnicas gebelianas, que son las que aplican los grandes medios de comunicación internacionales y los medios de comunicación también de los países vecinos, no les preocupa la veracidad, no les preocupa la verdad, ni siquiera les preocupa la verosimilitud que puedan tener las matrices de opinión que ponen a rodar. Lo que les importa es dar un paso más en el sentido de la agresión contra Venezuela. Nosotros interpretamos no solo las acciones de los grupos irregulares armados en Venezuela, que pertenecen al conflicto de Colombia y que ha sido exportado ese conflicto con un interés fundamental, el interés de crear un teatro de operaciones contra nuestro país, contra nuestra patria, lo interpretamos en el enclave de una estrategia geopolítica. Si uno analiza cuál ha sido el relato que se ha querido imponer sobre los hechos puntuales que ocurrieron en la victoria, uno se da cuenta precisamente que se repiten, en primer lugar, el tema de la crisis humanitaria. En segundo lugar, el tema de los derechos humanos. Y en tercer lugar, la deslegitimación del Estado venezolano y de su legítimo derecho de ejercer la soberanía sobre el territorio nacional. Parece algo de fabuladores pensar que todas las matrices de opinión que tuvieron resonancia y aún tienen resonancia en los medios de comunicación internacional, las emitieron, las produjeron, las configuraron los grupos irregulares armados colombianos
a través de grupos de WhatsApp donde tienen conexión con distintas ONG, con distintos periodistas de la zona y que se volvieron estos periodistas y estos medios de comunicación en la caja de resonancia de la versión de grupos que están en conflicto con el Estado colombiano y que supuestamente son perseguidos por el Estado colombiano, pero que en los hechos nos damos cuenta que cuentan con una libertad de movilidad, una libertad de resguardo en el territorio colombiano que hace que las sospechas que se van configurando como certezas cobren muchísima fuerza. ¿Cuáles son estas sospechas? Que estos grupos irregulares están actuando como cabezas de playa de un conflicto que el Estado colombiano busca escalar internacionalmente contra Venezuela. Ya sucedió con la llegada de Duque y el boicot a los acuerdos de paz. Sucedió inmediatamente llegando Duque en el 2018, en agosto del 2018, se planificó en territorio colombiano, en Chinácota, el primer magnicidio en grado de frustración hecho con drones, con una tecnología de terrorismo que combina las nuevas formas tecnológicas. En el 2019, el 23 de febrero, no olvidemos, ya no una operación encubierta, sino una operación mediática donde participaron muchos países, muchos presidentes del llamado y fallido Grupo de Lima, se pretendió una incursión armada con el falso positivo de la ayuda humanitaria. Vimos fotos del promotor de esta intervención, que era el exdiputado Juan Guaidó, fotos con grupos terroristas que operan en la frontera, esta vez del Táchira, como los Rastrojos, y luego, en el 2020, la operación Gedeón, hoy al descubierto, hoy la propia Fiscalía colombiana admite que estos grupos terroristas operaron allí, planificaron allí y que tuvieron relación directa con los grupos de inteligencia del Estado colombiano. Por lo tanto, interpretar los hechos de la victoria como hechos aislados o como producto de un conflicto nacional es evidentemente una cosa que tiene mucho sentido. Primero, cómo están operando en el territorio y luego cómo están operando en el ámbito subjetivo, en el ámbito de la opinión pública, en el ámbito de los medios de comunicación. Claro, pero ahí, vicepresidente y ministro, le plantearía una pregunta porque además es a ratos cómico preguntarse por qué la prensa colombiana en particular, cuando hay ataques, masacres, no explota mediáticamente todos esos hechos violentos, sangrientos que ocurren en su propio territorio. Pero cuando el gobierno venezolano acaba con un grupo mafioso de narcotraficantes, parecería que el problema se eleva al nivel diplomático y político, porque efectivamente parecería que para ellos no existe ese fenómeno lamentable de incursión en territorio venezolano. Esta lógica paradójica, para decirlo con palabras menores, es la que efectivamente está encuadrando otro propósito, que es echarle toda la responsabilidad del narcotráfico a Venezuela. Bueno, yo tengo acá una hemeroteca breve que produce lo que tú dices, cierta risa, aun cuando lo que hay de fondo es algo profundamente trágico. Al gobierno de Iván Duque se le detectó uno de los escándalos públicos más notorios, que fue el escándalo de la ñeñe política. Abundantes fotos y documentos y grabaciones lo relacionan directamente con un connotado narcotraficante de su país. Pero no solo eso, también es al presidente Duque a quien le encuentran en la finca de uno de sus embajadores un laboratorio para procesar cocaína. Y dicen también los propios medios de comunicación internacionales que con la pandemia mundial creció el cultivo de droga, el cultivo de coca en Colombia. Por lo tanto, que Colombia y que este presidente en particular quiera acusar a un estado vecino de narcoestado se convierte en un exabrupto. Pero como se trata de Venezuela, todo está permitido. Y estos exabruptos van siendo lavados, van siendo convertidos en productos potables para minar la opinión pública contra Venezuela. Lo mismo pasa con el tema de los llamados falsos positivos. Ahí tienen ustedes en pantalla, les agradezco al equipo de producción, cómo la policía ubicó un laboratorio de coca en el ex embajador de Colombia en Uruguay y cómo las fotos con este narcotraficante alias Ñeñe demuestra pues una alianza que además es histórica
La oligarquía colombiana tiene una alianza histórica con los carteles de la droga. No se explica de otra manera que Colombia sea el primer productor de cocaína del mundo y que tenga una alianza directa con Estados Unidos, que es el primer consumidor. Todo esto ha creado las condiciones para que se establezcan en este país bases militares que tienen un propósito diferente al que ellos dicen tener. Porque evidentemente no tiene un impacto negativo en el cultivo de coca, ni tiene un impacto negativo en la proliferación de grupos irregulares armados. Todo lo contrario, pareciera que esto lo fortaleciese. Entonces las bases militares y el conflicto de Colombia viene a traducir el hecho real y concreto de que se trata de una jugada geopolítica, que el conflicto colombiano, además de ser un gran negocio para la propia oligarquía, además de ser un gran negocio, es completamente pertinente para los planes que tiene los Estados Unidos para lo que ellos llamaban antes el patio trasero, que han vuelto con este tema del patio trasero y que pretenden darle el trato que la propia doctrina Monroe quiso establecer como un derecho manifiesto, como un destino manifiesto. Claro, ministro, la última pregunta de este primer bloque para cerrar. Esta condición que se ha planteado, por ejemplo, de generar ideas, framings mediáticos de que en la frontera de Colombia con Venezuela la cosa es caliente, que el problema es grave, también da cuenta de otro elemento que usted a lo mejor tiene más información, y es que el gobierno colombiano a quien menos atiende es a los pobladores de la frontera con Venezuela, mientras que por otro lado en Venezuela la frontera ha sido el espacio, por ejemplo, de tratamiento, de acompañamiento, de colaboración y de atención permanente. Esta situación, por ejemplo, de la frontera, ¿cómo se está tratando mediáticamente para favorecer, por ejemplo, la idea que en otros países se está afincando de que es una zona caliente? Lo que están es encubriendo el hecho concreto de que el Estado colombiano ha abandonado la frontera y parte de su territorio y lo ha tercerizado a grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico y dedicados a las industrias aledañas al propio narcotráfico. Pero también están ocultando el hecho concreto de que lo que tiene que ver con la frontera con Venezuela, la extensa frontera con Venezuela, está siendo abandonada y delegada a los grupos aliados, grupos terroristas, grupos irregulares aliados al gobierno colombiano para crear las condiciones de una escalada en un conflicto internacional. Ese es un hecho. Yo quisiera pedirte que pongamos un video que es muy breve, que es un video que también abunda en esto de las ironías. Se trata del defensor del pueblo colombiano, que fue hasta Arauquita a velar, según él, por la población venezolana que fue desplazada de manera violenta por grupos irregulares. Ahí tenemos este video, podemos poner este video primero. Este video es sacado de unos grupos de WhatsApp que envía la misma comunidad. Que maneja el grupo de WhatsApp es uno de los irregulares y manda mensajes para disciplinar y para crear las matrices de opinión que luego las ONG que supuestamente trabajan por derechos humanos terminan reproduciendo. Veamos este video de alias Matías, extraído del grupo de WhatsApp, de uno de los tantos grupos de WhatsApp que utilizan para la operación psicológica. Se solicita que todos los ciudadanos que están ahí en La Victoria empiecen a sacar videos donde los ciudadanos manifiesten a viva voz de que solicitan la intervención, oído, la intervención, no la visita, la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. Entonces necesitamos todos esos videos para hacérselos llegar ahí al máximo comisionado de la Cruz, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es importante para que ya se acabe tanta vaina. Claro que sí, ministro. Y para cerrar entonces, muy corto, y pasamos después en el segundo bloque a tocar otro tema. Esto que acaba de mencionar utiliza la palabra y enfatiza la palabra intervención. Es decir, en la práctica está pidiendo que se invada a otro país. Sí, y este es el vocero de donde sacan las matrices de opinión todos los medios de comunicación locales y los medios de comunicación internacionales, y es al relato del que se pliegan también las llamadas ONG que trabajan en teoría por los derechos humanos. Aquí yo quiero resaltar algo además. Detrás de este mensaje que envían por WhatsApp, donde se dice con término militar oído, detrás de este mensaje hay metralletas, hay armas, hay intimidación, hay amedrentamiento. Por eso quiero que veamos
el video del defensor del pueblo colombiano que jamás ha ido al Meta, que jamás ha ido al Chocó, que no ha atendido a las madres de Soacha, que no da cuenta de las masacres de líderes sociales que diariamente ocurren en Colombia, pero que va a hacer un show a Arauquita. Veamos este video para que un poco entendamos la tónica y por dónde van los tiros, como dicen. No, pues me han expresado las preocupaciones propias de la situación de emergencia. Han sido desplazadas, donde han dejado a sus familiares, donde han dejado sus sitios de habitación, sus casas han sido incineradas. Dejaron a muchos familiares allá que, producto de la intimidación y del amedrentamiento por parte de las fuerzas irregulares, ellos se encuentran aquí en el municipio de Arauquita. Claro que sí. Vamos a hacer entonces frente a esta la primera pausa, ministro, vicepresidente, y enseguida volvemos para analizar otros elementos de orden mediático que han ido constituyendo este framing para instalar unas verdades a medias o en la práctica fake news. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con el ministro de Comunicación, Cultura y Turismo, además vicepresidente de Venezuela, Freddy Ñanes. Vamos a la pausa.